Pero ¿para qué nos sirve la serie de Taylor? Pues nos sirve para aplicarla, por ejemplo, en la solución de problemas que ya no involucran simplemente primeras derivadas, sino segundas derivadas. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es aplicar dicha función para discretizar, para ponerle, ¿cierto? En vez de la función continua de derivación, unos valores discretos a esas derivadas. Nuestro ejemplo de aplicación de esos problemas de segundo orden que requieren nuestras aplicaciones de serie de Taylor o de diferencias finitas son, por ejemplo, la ecuación de Poisson. Poisson fue este señor, físico, ingeniero civil, investigador del siglo XVIII, que básicamente planteó cómo variaban nuestras funciones suavemente a lo largo de un medio. Sus funciones como, por ejemplo, la propagación de calor, que aquí tenemos de una placa, en la cual pues generamos, por ejemplo, un tipo de energía de potencia aquí en el interior y entonces al exterior tenemos el ambiente frío, tal que nuestra temperatura va a ser máxima en el interior y mínima en contacto con el aire por ahí convectivo. Bien, entonces, ¿qué dice esa ecuación de Poisson? Pues cómo se relaciona esa transferencia de calor dentro del material, digamos en términos unidimensionales, aquí si solo vemos un corte transversal de este material, pues cómo va a caer esa temperatura. Ese fenómeno de conducción está descrito totalmente por la ecuación de Poisson, pero la ecuación de Poisson también modela otros fenómenos, por ejemplo, la mecánica de sólidos, ¿cierto? Cómo vamos a elongar nuestro material, cómo se va a elongar con unas ciertas fuerzas, por ejemplo, la mecánica de fluidos, por ejemplo, ciertas reacciones químicas, por ejemplo, la propagación de las partículas, de la gente, muchísimas, digamos, fenómenos físicos vienen descritos mediante esta relación de Poisson. Y lo que me quiere decir es que el cambio del calor transmitido por conducción, pues básicamente tiene que ver con la generación de una cierta potencia dentro del medio. Si se fijan, cuando yo tengo una constante de el material, por ejemplo, de difusión o, por ejemplo, de conductividad térmica constante, pues yo puedo sacar esto de la derivada y me da una función de este estilo, ¿sí? Tal que pues yo tengo una derivada de segundo orden en el espacio de nuestra variable que será en este momento, en este caso la temperatura. Y esto pues es igual al lado derecho que es nuestra generación de potencia dentro de la placa. Lo mismo se puede ver en 2D si nosotros hacemos un corte, ya no así como el que vemos en la foto, sino un corte horizontal, pues nos damos cuenta que seguramente vamos a tener más calor en el interior y se va a ir propagando, ¿sí? En ese plano horizontal hacia todos los extremos. Entonces, esa ecuación pues también puede ser vista como una solución o describe también una solución bidimensional de esa transferencia de calor que puede existir ahí o de propagación, realmente es una ecuación de difusión. Cuando tenemos esas dos derivadas, derivada espacial en ambas direcciones, pues vean que tenemos segundas derivadas en cada una de esas direcciones. Y como siempre, pues nuestra constante de cómo se difunde el calor o cualquier propiedad a lo largo de ese medio. Y eso va a ser igual entonces a la generación de calor o del contenido que tengamos acá en el espacio. Vamos a ver entonces cómo resolver la ecuación de Poisson unidimensional, simplemente viendo esto como una sola dimensión, no cortándolo así en el plano, sino simplemente viéndolo como una dimensión, a ver cómo se propaga ese calor. Como mediante nuestra serie de Taylor y nuestra relación de segundo orden que acabamos de ver en el video pasado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una sola dimensión que de entre 0 y L nosotros lo discretizamos entre n número de puntos. N número de puntos donde el primero comienza en x igual a 0 y el enésimo término o punto corresponde a x igual a L. Las dimensiones de que cada cuánto ponemos puntos, pues tienen que ver con el número de puntos que nosotros pongamos, ¿cierto? Y entonces yo voy a definir un incremento de un h, ¿cierto? Un incremento igual a L sobre n menos 1, número de términos, n menos 1, porque si se fijan, yo tengo n menos 1, o sea, antes hacia la izquierda, divisiones por
realizar en ese intervalo de 0 hasta L. Y en cada uno de esos puntos, como siempre, que llevamos una nomenclatura desde el primer punto en x igual a 0, el i igual a 1, luego el siguiente i igual a 2, así, hasta el iésimo punto, ¿cierto? Iésimo menos un punto, iésimo más un punto. Siempre vamos a tomar esa nomenclatura así hasta llegar al enésimo punto, en el cual el enésimo menos un punto es el que está justamente al lado del enésimo punto. Y el enésimo punto es el que corresponde a x igual a L. En cada uno de esos puntos vamos a tener la solución, ¿cierto? Vamos a tener que encontrar cuál es esa solución, que es la función, por ejemplo, la temperatura de nuestra ecuación de Poisson. Aquí tenemos la ecuación, entonces yo paso el signo menos a la derecha y paso la constante K, que puede ser la conductividad del material, a dividir, ¿sí? Y entonces nos queda este término de segunda derivada aquí solito y este término de datos conocidos a la derecha. Fijémonos que para poder resolver nosotros esta ecuación de segundo orden, pues lo mínimo que yo necesito son las condiciones conocidas de temperatura, por ejemplo, del aire, en el extremo de la placa. Fíjense que en x igual a 0, o bueno, puede ser que esté haciendo solamente el análisis de 0 hasta L, aquí como está de 0 hasta más L, o puede ser que yo esté haciendo el análisis completo, esta vez lo voy a hacer completo, pues entre una pared y la otra pared. Entonces yo pues sabré que la función aquí, pues la temperatura, por ejemplo, en los extremos corresponde con la temperatura del aire exterior que yo esté pues midiendo y que yo conozca, ¿sí? Entonces los datos de esa función también son conocidos, esas variables son conocidas en los extremos. Bien, entonces aplicaremos nuestra forma discreta a la derivada, ¿cierto? Para cada punto i, porque nuestra función de Taylor, nuestra serie de Taylor, pues tiene que ver con la posición iésima en x y el valor al lado derecho, ¿sí? O al lado izquierdo, bien cercanos a el iésimo, que son los más cercanos en términos discretos, son el iésimo menos 1 y el iésimo más 1. Y entonces yo sé que esa función de derivación de segundo orden tiene que ver con que es la función evaluada en el punto xy menos 1 menos dos veces la función en el punto xy más la función en el punto xy más 1. ¿Sí? Todo eso dividido sobre h al cuadrado, que es nuestra dimensión de cuánto doy el paso, nuestro paso. ¿Ven? Y todo al lado derecho, pues ese g ahora dependerá, será una función, por ejemplo, que nosotros conozcamos de la posición de x, y. Y todo esto tenemos que nosotros definirlo para todos los puntos x, y. Todos los puntos x, y tendrán esta segunda derivada, o sea, desde el primer punto x igual a 1 hasta el enésimo punto tendremos que aplicar esta ecuación porque es la que nos gobierna todo el fenómeno ahí a lo largo de todo nuestro dominio. Entonces reescribimos nosotros esto en términos de operadores. Por ejemplo, acá esta función de x menos 1 la operamos como la multiplicación por 1 sobre h cuadrado, esta otra menos 2 sobre h cuadrado y esta última 1 sobre h cuadrado, ¿sí? Y aquí al lado derecho pues no hacemos mucha cosa, pero lo que sí logramos hacer fue aquí tener unos operadores, ¿sí? Tal que podemos hacer como siempre una reorganización en términos de vectores y matrices que nos permiten mejorar esta forma de escribir el operador diferencial. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Si yo tengo siempre la función en el xy, ¿cierto? La función en el xy más 1 y la función en el xy más menos 1 como incógnitas, siempre que me paren este i, voy a yo relacionar mediante esa segunda derivada lo que sé yo que será la incógnita aquí en xy con las de los vecinos, con xy menos 1 y con xy más 1. Entonces yo podré reescribir todas esas incógnitas que le relacionan, que se relacionan aquí con el iésimo nodo, la iésima posición, en un vector que voy a llamar el vector de incógnitas locales al vector i, al nodo i, perdón, ¿sí? Que relaciona mi incógnita en el nodo anterior y en el nodo siguiente y en el nodo justamente actual. Y como datos, pues yo voy a también ensamblar un vector local que en la primera posición tiene término de 1 sobre h cuadrado, en la segunda menos 2 sobre h cuadrado y en la tercera 1 sobre h cuadrado, que corresponden cada uno a estos términos
De aquí que multiplican esas incógnitas y como ya se habrán podido dar cuenta, pues lo que yo hago es que multiplico nuestro vector este local, que es un vector de datos conocidos locales, que es un vector fila, por nuestro vector columna y efectivamente en ese producto punto yo voy a multiplicar este por este, más este por este, más este por este, y me va a dar como resultado toda esta ecuación original discreta que yo obtuve aquí en este término. Bien, ¿y de qué me sirve todo esto? Pues que yo puedo darme cuenta que ese vector A local, pues multiplica a una serie de tres, ¿cierto? Vectores, tres posiciones de incógnitas de nuestro vector de incógnita local. Pero asimismo, como existe este vector, ¿cierto? De términos locales, yo sé que si yo voy avanzando en el nodo, en cada nodo iésimo, pues me voy dando cuenta que ese se va a repetir para las siguientes grupos de datos de incógnitas locales, ¿cierto? Yo sé que eso es una plantilla, por así decirlo, que se va a ir moviendo porque siempre voy a relacionar el nodo de la derecha y el nodo de la izquierda, el nodo iésimo más uno, el nodo iésimo menos uno y el nodo actual. Entonces yo lo que al final de cuentas voy creando acá es una plantilla de ese vector local de cosas conocidas que me va a multiplicar también a un vector de incógnitas aledaños a ese nodo y en donde yo esté posicionado, tal que al final de cuentas me estoy dando cuenta que yo tengo efectivamente un vector de todos esos funciones en todos esos nodos a los cuales tengo que solucionar y ese va a ser nuestro vector de incógnitas globales, ¿sí? Para todos los nodos, ¿sí? Para todos los nodos yo voy a tener todas esas incógnitas globales, digamos que organizadas en un vector, y tendré también yo entonces una matriz de cosas globales conocidas, que será esta matriz de acá, ¿cierto? Una matriz de cosas globales conocidas la voy a llamar A por un vector F de cosas globales conocidas, igual al lado derecho a unos términos conocidos también de, eh, de fuentes, ¿sí? de las funciones en cada una de esas posiciones para todo el dominio, para todo mi dominio espacial, para todo mi X, todos mis X puntuales. Entonces, yo voy a ir llenando ese patrón de esa vector local y que multiplica entonces a todo este vector global de incógnitas, tal que encuentro que estoy diligenciando esta matriz de términos globalmente conocidos, una matriz global conocida, y ese diligenciamiento en cada uno de esos cajoncitos es lo que se llama el ensamblaje de nuestra matriz global en métodos numéricos. ¿Listo? Eso de ahí, pues repite ese patrón local de cada uno de esos nodos hasta llenar toda nuestra relación de todas nuestras filas, todas nuestras columnas que multiplican a estos términos y me dan todo mi sistema de ecuaciones completo, no solo para un iésimo nodo, sino para todos los nodos que relacionan a todas las incógnitas entre sí. Pero fijémonos que tenemos en los contornos valores conocidos. Entonces, realmente de este vector de cosas desconocidas globalmente, no es que desconozcamos todo, porque nosotros justamente acá, en la primera función, en la del x1 y en la última, en la del x en enésimo término de x, pues nosotros tenemos esos datos conocidos. Entonces no van a ser incógnitas, sino que los vamos a tener que reoperar. ¿Cómo lo reoperamos? Pues nos damos cuenta que de todas formas, como siempre tenemos que plantear esa ecuación de segunda derivada de la función igual a este término del lado derecho, pues en el iésimo nodo, perdón, en el primer nodo, nosotros no tenemos simplemente que hacer nada. Ya la función es conocida, ya simplemente la traemos del dato del problema. Pero esa que es conocida, pues entonces en el segundo nodo, en el nodo de la derecha del primer nodo, pues ya va a ser un dato conocido, no voy a tener yo que solucionarla, sino que va a ser un dato conocido. Entonces pasa al lado derecho de cosas conocidas. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo, en cambio, sí me quedan estos otros dos términos, la función en el nodo x2, en el nodo 2, justamente es mi incógnita,
y la función en el nodo de la derecha x3 también siguen siendo mi incógnita. Entonces yo dejo esto aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Y al lado derecho dejo las cosas conocidas que en parte son esa función en x igual a 1 conocido. Y lo mismo pasa en el último nodo de la derecha, en el i igual a n, que yo ya sé que esa función es nuestro dato del problema, no hay que solucionarla, pero en cambio en el nodo anterior, en el nodo a la izquierda, ese último nodo, pues yo sé que es un dato conocido que entonces pasa a estar al lado derecho de los términos conocidos y a la izquierda pues dejo mis cosas desconocidas. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo ensamblar todo este sistema para que al final de cuentas invirtamos esta matriz y por este vector de cosas conocidas también B, pues nosotros despejemos entonces este vector de nuestras incógnitas globales, de todas nuestras incógnitas en todos los nodos que usamos en nuestro problema. Bien, ¿cómo? Pues usando MATLAB, ¿cierto? Ya que la inversión de esta matriz por este vector B, pues nos da esta vector global de solución.